qué? Porque usted está actuando como una persona que está minimizando la bendición del Señor y está siendo como un ingrato ante las tantas bendiciones que Dios nos ha entregado a nosotros. Y lamentablemente yo sé que ha habido un abuso grande con el dinero. Hermano, yo sé que hay muchos que nada más eso hacen, como por ejemplo los llamados falsos pactos, que es una herejía, o los que piden en televisión diciendo, si tú das tanto, en 24 horas viene un milagro. Eso es mentira del diablo, ¿me entiendes? Dios no pone conectando la sanidad ni con el milagro, la salvación, con el dinero. Nosotros tenemos que separar esos temas completamente. Pero dar a Dios es una bendición, es un privilegio. Y no debemos de nosotros quedar ariscos, que ya no voy a dar porque todos están pidiendo. No. Usted no justifique eso. Usted está en una buena iglesia, buena palabra, buena enseñanza. Usted despréndase, sea generoso, sea liberar. Amén. Dele al Señor con todo su corazón. Cumpla con los diezmos, es más, 15, 20%. Hay muchos testimonios de hombres grandes, empresarios, que terminaron siendo millonarios. ¿Por qué? Porque no daban el diezmo, daban hasta el 90% de lo que Dios les había dado a ellos. Tenemos que aprender a darle al Señor, es una bendición. No se oyen muchos amenes cuando tocamos el tema de diezmo y ofrenda. No hay muchos amenes. No hay muchos amén cuando se toca el tema de dar el diezmo y la ofrenda. Bueno, añadiendo un poco, como la pregunta viene dirigida a ambos. El diezmo, como sabemos, hermano, no es como muchos pretenden decir que fue una práctica, una ordenanza solamente en el Antiguo Testamento. Esa ordenanza fue una ordenanza perpetua. Aún durante el milenio, la manera, hermano, de pagar los impuestos van a ser a traer los diezmos. Aún en el milenio todavía Jesucristo exigirá que el pueblo pague sus diezmos. Ahora, hay que entender la implicación de los diezmos, porque muchas veces pensamos es dar. Pero mira, hermano, cómo se mueve el mundo. El mundo siempre se ha movido abajo de un intercambio, abajo de trueques. Abajo, hermano, de siempre llevar a cabo en financiar ideologías, agendas, etcétera, etcétera. Cuando miramos, el pueblo de Israel fue un pueblo que prácticamente nació de los lomos del mismo Dios. Dios nació en el corazón de Dios. Y el pueblo de Israel no nació, hermano, en una bolita en los cielos. Nació en un mundo donde existían otros pueblos. Es un pueblo, hermano, que tenía que tener su propia economía. Y si hay que decirlo así, hasta una economía de mercado, porque ellos no eran comunistas. Y dentro de una economía de mercado muchas veces hay que pagar impuestos para seguir sufragando lo que es la educación, las viudas, los necesitados, la infraestructura, etcétera, etcétera. E Israel, hermano, se movió para sufragar todo su comercio, todo su desarrollo social, económico a base de los diezmos. Y lo mismo la iglesia es un gobierno, la iglesia es una organización, la iglesia es una institución, hermano, que se está moviendo en sociedades donde hay que pagarlo todo. Imagínense, hermano, si la iglesia no recibiera ofrenda y diezmos, ¿cómo pagaríamos los gastos de la obra? ¿Cómo enviaríamos misioneros al mundo? ¿Cómo se imprimiría Biblias? ¿Cómo llegaríamos a la televisión, a la radio, etcétera, etcétera, si no se recogieran diezmos en la iglesia? Lamentable, muchas veces la gente que se oponen a los diezmos, y yo por experiencia, pastor, hermano Gary me he dado cuenta, son aquellos televangelistas, son aquellos individuos que no tienen ni una cuenta que pagar, no tienen, hermano, ninguna iglesia. Son aquellos que fácilmente con el teléfono en YouTube graba un estudio, echa el veneno porque no tiene ni un compromiso con Dios ni con la sociedad. Pero entendemos que es a través de los diezmos y las ofrendas que se mueve siempre la obra del Señor. Hoy día, hermano, ¿por qué se escasea misioneros en el mundo? Sencillamente, hermano, porque muchas veces la iglesia ya no está diezmando. Porque si miramos, hermano, lo que fue el panorama espiritual y misionero en los siglos 18, 19, vimos una invasión de misioneros en todo el mundo. Pero cuando miras las iglesias hoy día, ¿qué iglesia está mandando misioneros en el mundo? Casi nadie. Casi nadie ya. Entonces nos preguntaba por qué el mundo, hermano, no conoce el evangelio. ¿Por qué no se predica? ¿Por qué? Porque las iglesias ya no están en los negocios de preparar a los misioneros y enviarlos. Otros sencillamente porque no tienen las finanzas de pagar en la casa al pastor, de estar pagándole mensualmente porque el dinero no está ahí. Pero yo te garantizo, si el diezmo regresara nuevamente en la iglesia, como debería hacer, porque ahora mismo las estadísticas dicen que solamente el 20 y el 15% de los miembros de la iglesia están diezmando. Lo que significa que ¿qué pasa con el 80%? Es un 80%, hermano, que está en una iglesia calentando, desobediente a Dios, y por ende la maldición, porque Dios también dice que Él maldice a aquel que no paga los diezmos. Y de hecho por eso tenemos una guerra en la iglesia hoy día.
hay división, hay peleas, hay desobediencia, porque esa maldición trae consigo todos los demás aspectos espirituales negativos para una congregación. Y considere que Jesús mismo tenía a un tesorero. Jesús mismo tenía una tesorería, su ministerio. Que muchos dicen, no, que Jesús no andaba con eso. ¿Cómo que no? Judas resultó ser el traidor, pero él manejaba la tesorería. O sea que en las campañas, en los eventos, en las reuniones de Jesús se recogía ¿qué? Escuche, no se oye. Dinero. Por favor. Si esto ha sido toda la historia, como dice el pastor. Pero cuando yo me convertí 43 años atrás, la iglesia, la mayoría diezmaba. Todos era, lo primero que uno sacaba era el 10%, vámonos. En lo último que hacemos, la gente ya no le interesa. Que mucha gente muy cómoda criando ampollas en las sentaderas, calentando banca. No, a mí qué me importa. Y cuando llega la hora de la ofrenda y el diezmo, se van al baño, o se ponen a orar. Y te digo de nuevo, como dije hace un momento, no hay muchos amenes. Amén. Hermano Carlos dijo amén por si acaso. La siguiente pregunta es: cuando la iglesia sea arrebatada, ¿el Espíritu Santo también será quitado de la tierra? Si la respuesta es sí, entonces ¿cómo la gente aceptará a Jesucristo en su corazón, siendo que el Espíritu Santo es el que redarguye el corazón del hombre? ¿Para quién es la pregunta? Para usted. Ok, la respuesta es sí y no, porque hay un debate en ese asunto, hay polémica. Y la verdad es que no sé cuál es la posición de mi gran amigo el doctor Antonio Manzogo, pero mi posición es que cuando la iglesia sea levantada, se levante el Espíritu Santo. Pero también he considerado y he tenido dudas, porque sí es cierto que el Espíritu Santo tiene que estar aquí para fortalecer a los que van a vencer en esa tribulación. Pero es debatible eso. Sí, hay una polémica fuerte. Lo que vamos muchas veces ¿verdad? En la reina del debate en cuanto si su ausencia va a ser una ausencia absoluta, ese es ¿verdad? El punto de debate. Sencillamente porque tomamos lo que es la característica de Dios. Dios es omnipresente. Ahora, para cuestiones dispensacionales del fiere, de la dispensación de la gracia, los tratos no van a ser lo mismo, son tratos completamente que cambian. Pero sin embargo el Espíritu Santo, al ser Dios, todavía está aquí, porque Dios está ¿dónde? En todas las partes. Exactamente. Entonces, de tal manera que el Espíritu Santo no puede ausentarse en ninguna parte porque sigue siendo Dios. Pero los tratos dispensacionales de la gracia se acaban. Ese es el punto. Y acabarse se inicia más bien un periodo de transición milenial, que muchos teólogos lo que consideran es que será un trato directamente para los judíos, que el tiempo de los gentiles con el rapto de la iglesia se acabó y Dios regresa a su corazón nuevamente para tratar con Israel, que por más de 2000 años siempre le rechazó, nunca quiso reconocerle como Mesías. Y el Señor que prometió a su siervo Abraham que esa nación lo recogería, lo salvaría, no lo sacarían de ahí. Y durante ese periodo, como dice, creo que es Zacarías, que toda Israel se convertirá, sí, reconocerá que Jesucristo es Dios, e inclusive los 144,000 para ellos obrar los milagros que van a hacer. Creemos que no va a hacer humanamente, porque ningún hombre no puede hacer nada a no ser que sea Dios que le dé, ¿verdad?, la unción de realizar un acto sobrenatural. Entonces 244,000 estarán, hermanos, haciendo tremendas obras en la faz de la tierra, y muchos creemos que será el Espíritu Santo. Dios estará con ellos, respaldándolos en esos aspectos. Pero repito, para la dispensación de la gracia, los tratos ya serán diferentes. Se terminan los tratos con los gentiles en el periodo dispensacional de la gracia. Excelente, porque acuérdese usted, antes de entrar al milenio, el mundo, acuérdese que están los 7 años de tribulación, que es lo que llama Daniel las 70 semanas. En ese periodo es cuando Dios trata con Israel. Es un trato enfocado sobre su nación, su gente de Israel, que concluye en Revelación 16:16, y los reunió allí en un lugar que en hebreo se llama Armagedón o Armageddon. Entonces es un tiempo, y como dice el pastor, el Espíritu Santo es el único que nos fortalece, nos redarguye. Oiga, ¿cómo van a poder estar fuertes esa gente? Espíritu Santo, donde quiera está aquí en este momento, en esta noche con nosotros. Amén. Siempre ha estado, nunca ha dejado de ser. Y es muy bueno el punto ese, porque Dios es omnisciente, omnipresente, donde quiere estar siempre.
Gloria a Dios. Pastor Antonio, ¿se puede perder la salvación? Claro que sí. Bueno, no sé qué piensa mi compañero. O sea que no eres calvinista, mi amigo. No, no soy calvinista. Oh, qué bueno, yo no quería saber nada más. Lo que dice la palabra de Dios en ese sentido. La salvación se pierde, hermano. La Biblia va a devorar y escribir en el libro de la vida. Y encontramos cuando Dios decidió acabar con el pueblo de Israel por su rebeldía en el desierto. Moisés interfiere por el pueblo para que Dios no lo hiciera, y Moisés le dice al Señor: si vas a destruir este pueblo, bórrame del libro de la vida. Y la respuesta de Dios fue: yo borro en el libro de la vida aquellos que pecan contra mí. Ahora, es muy importante lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la Biblia nos dice que andar conforme a la carne es que es muerte. No podemos ser cristianos, hermano, y ser homosexuales. Lamentablemente, la teología calvinista que ha corrido por muchos lugares, resulta mucho más fácil a mucha gente aceptarla, porque quieren todavía vivir su naturaleza antigua. Y ciertamente la Biblia dice que en Adán todos nosotros morimos, pero sin embargo en Jesucristo todos seremos vivificados. Ahora, una persona al nacer de nuevo, como lo dice Pablo, que de modo si alguno está en Cristo es que nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De tal manera, hermano, que estás tomando la naturaleza de Jesús. La naturaleza, hermano, santa, la naturaleza que conoce la voluntad de Dios y vive con Dios. Y al tomar esa naturaleza, hermano, nosotros no podemos tocar el pecado, no podemos seguir siendo, o sea, esos pecadores, hermano, viciosos. Obviamente no somos perfectos, de alguna manera todos pecamos, pero involuntariamente. Pero hay, hermanos, los que pecan, que es su estilo de vida. Son unos borrachos constantemente, hermanos, lo justifican. Bueno, yo soy un homosexual cristiano, dicen ellos. Yo soy un brujo cristiano. Entonces, tal cosa en la Biblia no es compatible. Uno no puede ser homosexual cristiano ni brujo cristiano. Para ser un cristiano hay que nacer de nuevo. Hay que producir frutos dignos de arrepentimiento. Alabado es el Señor. Y fue la palabra que Juan el Bautista introdujo, diciendo: hacer vosotros que frutos dignos de arrepentimiento. Otro punto, abrazar el precepto calvinista, que creen que una vez salvo, salvo para siempre, o que no se pierde la salvación, es también creer en la predestinación. Sí. Entonces decir que una persona ya está desde antes que naciéramos, ya estamos ya elegidos, ya está se llama la elección de Dios. Ya usted fue elegido para salvación o para condenación. Entonces, si yo soy elegido para condenación, ¿por qué estoy aquí? Mejor me voy a tomar una piña colada con 3 mujeres y ya me voy al mundo. O sea, que se acabe todo. Eso no es así. Entonces, es una cosa tremenda, diabólica, esta enseñanza de Juan Armenio, de Juan Calvino, que fue un líder en París, Francia, en el año 1500, creo que 1510 o no sé qué, en 1548 lo inventó esta tontería. Yo prefiero creer lo que enseñó Juan Armenio, ¿verdad? Que la salvación se recibe, pero se puede perder si uno no la cuida. Amén. La siguiente pregunta es para usted, hermano Galilí. ¿Cómo se debe vestir una mujer cristiana? De acuerdo a la palabra, con pudor, con decoro, con modestia y con respeto. Porque cuando entramos, esa pregunta es un poco capciosa, depende de quién la hace. Porque hoy en día, lamentablemente, en la iglesia de Jesucristo, lamentablemente tenemos una gran cantidad de gente que no conoce Biblia profundamente o no conoce Escritura. Y agarran un versículo aquí, un versículo allá y hacen hasta doctrinas completas. Y desafortunadamente, si así hay en el pueblo de Dios o en el cristianismo, tenemos iglesias que son súper liberales, extremistas. Tenemos también súper iglesias legalistas, ultra religiosas, que en un descuido son tan peligrosas como las liberales también, que condenan a todo el mundo por cualquier tontería. Que si la mujer se pone un poco de maquillaje, que si se corta el pelo, que si se pone pantalones, que ya van derecho al infierno. A mi mujer, a mi esposa, le pusieron que era Jezabel porque hallaron una foto donde tenía unos aretes. Le compré otros para rematar todavía. Y le compro cadenas, y le compro un buen reloj, y le compro buenos vestidos.